¿tá? Podemos utilizar la entalpía como una herramienta que nos permite no tener que calcular el trabajo de frontera cuando no nos lo están pidiendo. Si no nos piden el trabajo de frontera, pues lo puedo sumar a la energía interna y trabajo con la entalpía, me queda la ecuación más simplificada y podemos resolver, ¿no? Recuerden que el ejemplo que hicimos ayer, no podíamos calcular el trabajo de frontera de la ecuación con la energía interna por la situación de que no conocíamos el volumen final y también necesitamos la temperatura final. Entonces teníamos dos incógnitas para un mismo punto y ahí está muy complejo, ¿no? Necesitaríamos buscar por dónde más podríamos entrarle al problema para poder encontrar ese volumen. Y por eso pues mejor usamos el concepto de entalpía. Y ya lo resolvimos, calculamos la temperatura, que creo que nos dio 200 grados centígrados, ¿no? Entonces vamos a continuar con los ejemplos, con los ejercicios. Tenemos aquí un siguiente problema que nos dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene gas de dióxido de carbono y dice que este proceso, este gas se calienta, lógicamente, ¿no? Porque pasa de 80 grados Fahrenheit a 220 grados Fahrenheit a través de un proceso isobárico. Nos dice que es a presión constante, lo cual quiere decir que cambia de volumen, ¿no? ¿Y cuál es la presión que se mantiene constante durante todo este proceso de calentamiento? 15 sillas, ¿no? 15 libras por pulgada cuadrada. Y aquí sí nos dice, determina el trabajo, lógicamente es un trabajo de frontera, y la transferencia de calor asociados con este proceso. ¿Cuánto calor absorbió el CO2 para pasar de esa temperatura de 80 a 220 grados Fahrenheit? Entonces, pues vámonos planteando, hagamos su diagramita termodinámico primero y después hagamos el análisis y díganme por dónde le entramos, qué podemos hacer. Establezcamos la ecuación de la primera ley. Como nos pide el trabajo de frontera, vamos a poner la ecuación de la primera ley de cambio de energía interna, ¿no? El cambio de energía interna es igual a Q menos W. Ahora, eh, en esa ecuación de la primera ley tenemos dos incógnitas. No conocemos el calor, que es el que nos está pidiendo, y no conocemos el trabajo de frontera. Por lo tanto, no podemos calcular con esa ecuación ninguna de las dos propiedades, pero tenemos una ecuación de trabajo de frontera que nos dice que es igual a la presión por el cambio de volumen. Entonces podemos calcular el trabajo de frontera en forma independiente. Lo que necesitamos son el volumen final y el volumen inicial del dióxido de carbono. Hay que ver cómo los obtenemos. Ya calculando el trabajo de frontera, ya puedo irme a la ecuación de la primera ley de energía y de ahí despejar el calor. Ahora, ¿conozco las energías internas? ¿Puedo conocer las energías internas? Sí, porque el CO2 es un gas ideal, que se comporta como real, son de las moléculas esas que no necesitamos corregir con una ecuación virial o con la ecuación el factor de compresibilidad Z. El CO2, el N2, el O2, todas esas moléculas tienen propiedades críticas muy bajas, se comportan como reales, aunque sean ideales. Entonces, en el libro de termodinámica, después de refrigerante y de las tablas, traemos ahí listas, hay unas tablitas para gases de este tipo, hay una tabla para N2, una tabla para oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, creo que también está el argón, está el CO2, está el aire, ¿no? Porque el aire es nitrógeno y oxígeno, pero es una mezcla de gases, también está una tablita. Entonces, nos vamos a ir a esa tablita que dice propiedades del CO2 como gas ideal. Y de ahí podemos leer las energías internas para este tipo de gases, ¿no? Que son diferentes al agua o diferentes al refrigerante 134 Ayes. Siempre que el problema nos diga aire, nos diga CO2, nos diga argón, nos diga nitrógeno, hidrógeno, existen tablitas como gas ideal que se encuentran en el libro. Vamos a utilizar esa tablita al ratito, la vamos a proyectar aquí, ¿no? Entonces, por lo pronto hay que calcular el trabajo de frontera. Así es que váyanlo calculando y si tienen un dato, me dicen. O díganme cuando menos cómo lo van a calcular el trabajo de frontera. Ese ya pasamos esa etapa, ¿no? De, de analizar el trabajo de frontera. Entonces,
veamos qué tan preparados están ya para el examen que tenemos que el próximo viernes, ¿no? De este viernes al otro. Entonces, ese calcúlenlo, el trabajo de frontera, me dicen cuánto les da. Profe, Mm. ¿me puede poner asistencia? Itzel, ¿qué tal, Itzel? Itzel, Hoy. Itzel se la pintió hoy, dije. A ver con qué me sale. Profe, yo también llegué un poquito tarde. ¿Cómo te pidas? A Valenzuela. Blanca. Claro, ¿verdad? Ajá. Ok, Valenzuela, Ana Valenzuela. Ok. Sí, de hecho tenía esa asistencia, Valenzuela Clark. No, yo pensé que Itzel ya, dije yo, Itzel ya fue a recoger la credencial de lector, ya fue a recoger la credencial de ITESCA, ya fue a recoger la licencia, ya fue a recoger. ¿Cuál iría a recoger hoy, pensé? ¿Cuál iría? ¿Cuál me va a decir que fue a recoger? ¿Verdad? Profe, Mándeme. entonces la actividad que está para entregar ahora, ¿se entrega ahora? Es la actividad de. Sí, te creo. Sí, es la de es la de la primera ley. Dice primera ley. Que voy. Ah, sí, no, la que está ahora es la de trabajo de frontera, entonces, ¿no? Creo que es la que estuvimos moviendo. Y la otra semana, el día del examen, es la fecha para subir de energía, de los que estamos resolviendo ahorita. Sí, la de energía. Dice que la de hoy es la primera ley de sistemas cerrados. Ya, ayer la cambiamos. No sé si lo estés viendo ahorita, pero ayer hicimos ese movimiento en la tarde. Es que me parece todavía que hoy. ¿Te aparece todavía que hoy? A ver, vamos a checar. Pero no. Si es la de primera ley de sistemas cerrados, los problemitas nuevos que estamos viendo, o sea, el inciso B de este problema, ¿no? Ajá. Es para la próxima semana, el día del Ah, examen. ¿Ok? Si no te preocupes. profe, y también le quería preguntar lo de la credencial. Si yo ya mandé el correo que decía Ya debes ir y la no me, respuesta. pero no me, o sea, no me tienen que contestar. Yo No, ya, porque hay una regla ya, pues. Dice, si mandas tal día, ¿no? Si ajá. mandas el viernes, recoges el miércoles. Algo así decía el correo. Pero es que se Entonces, me pasó. Yo lo envié como en octubre y no he ido. Entonces, si voy el día que, ya tiene telarañas tu credencial ahí, ya. Ya. pero si voy, si la tienen. O sea, no la vuelven a guardar o no sé. No, se quedan en vigilancia. Ah, Antes, bueno. Maestro, y si yo no la solicité, ¿todavía la puedo solicitar? sí, todavía. Hay que mandar el correo nada más a. Había un correo, ¿no? Que decía credenciales, no me acuerdo cómo decían, ¿no? El correo, ¿no? Hay tus compañeras que mandaron, nos pueden comentar eso. Y lo mandas ese correo, nada más, dependiendo de cuándo lo mandas, es cuando está lista tu credencial. Creo que escribes Profe, tú y tu nombre y la matrícula, algo así. Y ya si la mandas de lunes a miércoles, tienes que ir de esa semana, ese viernes. Ok. Y si la mandas de jueves, el jueves o el viernes, tienes que ir de la otra semana el viernes. Ujú. Ok. Sí, para que tengan tiempo de hacerla, ¿verdad? maestro, Mándeme. ¿no sabe más o menos qué día tenemos que pagar el siguiente semestre? ¿Es en diciembre o en enero? No, es que las inscripciones son ahora en diciembre, ¿no? Y Ajá. es el mismo proceso. Te inscribes y te da cierto tiempo para pagarlo. Ya si te desfasas a enero, te va a cargar el costo de tardías. ¿Sí me entiendes? Ah, Como ok. si tuvieras que escribir en tardías. O sea, no pasa nada, pero te va a cargar. Cuando vayas a pagar, te van a decir que te van a cobrar tardías, como si apenas te estuvieras inscribiendo en enero. Ahora sí, Ah, diferido, pues ya sabemos también, o sea, pagas la parte, el 30% creo que es, ¿no? Y lo demás es en parcialidades. Pero es ahora en ah, diciembre. gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos dio el trabajo de frontera? Vamos a ver. Voy a poner el pizarrón, ¿no? Para que ahorita que me digan ustedes el trabajo de frontera, pues ya calculamos la energía. Ya que ustedes me iluminen con el trabajo de frontera. No entra. Debe de ser error ahí de Tesca porque no me entra la plataforma. No entra. Sí, porque ayer lo pusimos. No funciona.
Sí, no, una maestra se quejaba hace rato de que no podía entrar a la plataforma. A lo mejor está fallando Sí. por eso. ¿Tienes Entonces, forma de pizarra? sí. Dice el problema, lo voy planteándolo. Bla, 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 tiene dióxido de carbono de 80 a 220. Entonces, CO2, temperatura inicial 80, temperatura final 120. Vamos a hacer el diagramita termodinámico. No hay un cambio de fase, ¿sí? Es CO2, por lo tanto no vamos a hacer un diagramita de fases, un diagramita PVC es más que suficiente. Y dice que son 15 psias, 220 Fahrenheit. Y la presión, 15 psias. 15, no son el 15. Así, 15 psias. Entonces el diagramita PVT dice que la presión es constante, por lo tanto es horizontal de punto 1 al punto 2, volumen 1, volumen 2, y las temperaturas, temperatura 1, 80, temperatura 2, 220 grados Fahrenheit. Okay, voy a poner el pizarrón para que lo vayamos analizando. Muy bien, ahí está. Está confinado el CO2 en el mismo dispositivo de siempre, ¿no? CO2 a una presión de 15 psias y va de una temperatura de 80 grados Fahrenheit a 220 Fahrenheit finales. El diagrama nos indica ese comportamiento. Hay un volumen 1 para el punto 1, una temperatura 1 y una presión de 15 psias. Aquí está la presión. 15 psias. Voy a poner libra sobre pulgada cuadrada. Hay un volumen 1 que no conocemos, hay un volumen 2. Entonces aquí tenemos un trabajo de frontera que se ejerce en este sentido cuando entra calor. Entonces nos pregunta cuál es el trabajo de frontera y cuál es el calor que está absorbiendo el CO2 para pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2. Se expande lógicamente porque la presión es constante, entonces es un proceso pues ya muy conocido por nosotros, ¿no? El mismo proceso, absorbe calor, se expande, cambia de volumen, hay trabajo de frontera. Entonces, la ecuación de la primera ley nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo de frontera. Entonces, si quisiéramos calcular de ahí, pues nos damos cuenta que ahí están nuestras dos incógnitas, el calor y el trabajo de frontera. Por lo tanto, necesitamos calcular el trabajo de frontera de forma independiente con la ecuación de trabajo a presión constante. Entonces vamos a calcular el trabajo con la otra ecuación. Trabajo de frontera es igual a P diferencial de B, que es igual a B2 menos B1. Entonces de esta forma ya tengo mi ecuación para calcular el trabajo de frontera. Si conozco el trabajo de frontera, puedo sustituir en la ecuación de energía y leyendo previamente las energías internas en la tabla termodinámica que les digo de gas ideal de CO2. Por lo tanto, pues hay que calcular el trabajo de frontera. Pero para calcularlo necesito los volúmenes. El volumen 2 y el volumen 1. ¿Cómo calculo o de dónde saco, cómo obtengo los volúmenes de ese gas CO2? ¿Quién me dice cómo encuentro los volúmenes? Porque no los conozco. ¿Cómo los puedo obtener? En las tablas de temperatura en grados Fahrenheit. Para CO2,
No tenemos tabla. Es cierto. O sea, no tenemos una tabla como el agua, donde nos da los volúmenes, no, esas son tablas termodinámicas de agua o refrigerante, que son las que tenemos completas. Para este tipo de gases solamente hay tablas para gas ideal, por lo tanto tampoco vienen ahí los volúmenes, viene la temperatura, viene la energía interna, viene la entalpía, y nada más. Y otras propiedades que usamos luego cuando trabajamos con la tercera ley de la termodinámica, con entropía, viene entropía relativa en esas tablas, pero hay otra forma de que podemos obtener estos volúmenes. ¿Cómo puedo encontrar el volumen 2 el volumen 1 y el volumen 2 de mi fluido? ¿No se puede con la ecuación del gas ideal? Correcto. Con la ecuación del gas ideal calculamos los volúmenes. No tenemos otra ecuación para trabajar con los gases más que la ecuación del gas ideal. Ahora, si es un gas ideal como el CO2, no necesito corregir el cálculo, entonces lo puedo calcular con esa ecuación. Correcto, calcúlenlo entonces con la ecuación del gas ideal. A ver cuánto les da los dos volúmenes. Tenemos temperatura y tenemos presión. Podemos calcular el volumen. Mientras que busco la tabla aquí de CO2 para calcular las energías, para buscar las energías. Aire, nitrógeno, oxígeno, CO2. Pero está en el sistema internacional. O2, CO2, aquí está. Ok. Y ahorita vemos la tablita, ¿no? Tenemos que calcular los volúmenes y calcular el trabajo. El problema 3.9 de ejercicios.
Listo, ¿alguien tiene los volúmenes ya? Volumen 2 y volumen 1. Van a usar la R en el sistema inglés, ¿no? 10 punto y feriecita, creo. Ahí en su tabla de R's, pues ahí buscan su R que esté en CIA, pie cúbico, entre libra, mol, ranking, para encontrar el volumen. Y es el volumen específico, porque no nos da masa, ¿no? El problema. No nos dice ciertos tantos gramos, y pues, contiene gas de dióxido de carbono, ¿no? Va a quedar expresado en función de la masa, ¿no? Por libra masa va a quedar. Entonces, utilizamos el peso molecular para que quede por libra masa. El peso molecular del CO2, ¿no? 44 libras por libra mol. Profe, lo saqué, pero se me hace un valor muy grande. ¿Cuánto te dio? 16.990.17. ¿Qué unidades son? Pies cúbicos sobre libra masa. Pie cúbico sobre libra masa. Sí, se me hace muy grande. ¿Cómo quedó tu expresión? Quedó volumen es igual a RT, ¿no? ¿Qué R utilizaste? Ajá. La que es pies cúbicos por decía por 10.73024. Ok, 10.73, ¿va? Eso multiplicado por la temperatura. La temperatura
¿Cuánto tienes de en temperatura? rango. 539.67. Ranking, ¿verdad? Ajá, Y luego lo divides entre la presión, 15 psi. ajá, sí, Entonces, eso te va a dar el volumen, te lo va a dar en pie cúbico por libra mol, ¿verdad? Es el resultado que tendrías ahí. sí. Y ese resultado, lo vas a dividir entre 44, entre el peso molecular, para que canceles libras mol y te queden libras. No lo multiplicarías. Es que yo se lo había metido arriba, pero ya lo voy a pasar. A lo mejor así sí me da el volumen. A ver, Lo voy a convertir abajo. según esto da 8.77 pies cúbicos por libra masa. Chécalo. Da 8.77, dijo. ¿Sí? Ah, sí, sí, da, profe. Ok. Sí, es que lo había multiplicado, yo creo. Sí, correcto. Entonces, de esta forma calculamos el otro volumen. Simplemente hay que cambiar la temperatura, ¿no? La temperatura es de 220 más 460 entre 15 entre 44. 11.05, ¿verdad? El volumen 2 pie cúbico por libra más. Y sí es lógico, ¿no? Porque se expande, ¿no? Debe ser mayor de 11. Y ya con esto ya podemos calcular el trabajo de frontera, multiplicando por la presión. Recuerden que hay un factor de conversión, ¿verdad? Para convertir. Sí. Mande.
Profe, ¿Dónde ven? el volumen 2 da 11.047. Correcto. Sí, correcto. Ujú. Entonces ya con eso calculamos el trabajo. Profe, a mí me da 11.050. Muy bien, correcto. Correcto, muy bien. Está bien. Entonces ya hay que calcular el trabajo. A ver cuánto les da ese trabajito. Profe, me dio 34.155. ¿Qué son? El BTU por libra masa. BTU ya convertido con el factor de conversión, ¿va? Déjeme checar. Porque recuerda que el producto te va a dar pie cúbico por psia. Y hay que convertirlo a BTUs. Volumen 1 era igual a 8 pies cúbicos por libra masa. Y volumen 2, 11. Punto y feriecita, ¿no? Entonces, el trabajo ya lo podemos calcular. Vamos a ver. Son 15 psia. Que es sí, lo voy a poner. Por 11 menos 8 pie cúbico por libra masa. Entonces, 11 menos 8, pues son 3 por 15, 45, ¿no? Era 8.77, ¿no? Me comí ahí un poquito, ¿no? 8.77 me han dicho. Aquí es 11, punto y feriecita también, punto 03 creo. Menos 8.77. Pie cúbico sobre libra masa. Entonces, 11 menos 8.77 por 15. 33.45. Pero estos son psia, pie cúbico por libra masa. Entonces no son unidades de energía, pero tenemos un factor de conversión que nos dice que un BTU, por ahí lo deben tener anotado, es igual a 5.404 psia pie cúbico. ¿Recuerdan cuando usamos este factor? Cancelamos psia pie cúbico con psia pie cúbico, nos van a quedar BTUs por libra masa. $6.19. Sí.
Chequenlo. A mí me da 6.32. A mí también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto da la presión? ¿Cuánto da el volumen? ¿11 punto qué? Yo lo tengo. 11.047 Ok, tengo más o yo. menos 11. ¿Y el otro 8.77? Ajá, Sí. 8.77. 11.07. 11, pues. No pasa. Un poquito. Menos 8.77 por 15. Luego entre 5.404. 6.39. Sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto. 6.38. Ah, ahí está. Muy bien. Y hasta ahí pues ya calculamos el trabajo, que es lo que aprendimos a hacer cuando vimos trabajo de frontera, ¿no? Aquí lo aplicamos. Entonces lo que sigue es aplicar lo nuevo, ¿no? Me está pidiendo el calor. Entonces con la primera ley, con la ecuación 1, de ahí puedo conocer el calor, pero necesito las energías internas. Entonces, como les comento, para este tipo de gases tenemos tablas ideales que nos sirven para esto porque son gases que se comportan bien, aunque sean ideales. Y de ahí puedo leer la energía interna. Estas tablas son muy simples porque únicamente dependen de la temperatura y no dependen de la presión. Porque por definición un gas ideal es aquel que tiene muy baja presión. Por eso es ideal. Es poca masa, tiene muy baja densidad y por lo tanto tiene muy baja presión. Por lo tanto, únicamente se leen con la temperatura. Entonces vamos a leer en una tabla de CO2. Se las voy a compartir para que vean. Está en el mismo material ese de tablas termodinámicas, ¿no? Ese que les pasé por ahí por el WhatsApp y también en la plataforma, ¿no? Nomás déjenme los. Aquí está. La tabla está en el sistema inglés, la página 984. Dice propiedades del gas ideal del dióxido de carbono. Chequen que únicamente están en función de la temperatura. Y aquí puedo leer la entalpía, la entropía y la energía interna o la entropía específica para cuando... Esa entropía la usamos cuando trabajamos con la tercera ley de la termodinámica. Entonces, la temperatura 1 en Rankine era 80 más 460, ¿no? Redondeando, ¿no? De 459 punto y feriecita, ¿no? 460 más 80, 540. A 540 Rankine. Aquí está. Leo su energía interna, 2984.4. Entonces, energía interna 1. Entonces, le voy a poner aquí, este es el inciso A. Para el inciso B, energías internas. Vamos a leer de la tabla de gas ideal. La energía interna 1 a una temperatura de 540 Rankine y la energía interna 2 a esa está a 220, 620, 680 a 680 Rankine. Ok, entonces 540, 2984.4. 2984.4. Y la otra, 400, ¿qué? 680. Aquí está, 4007.2. Y
tiene las unidades iguales, ¿no? Deben de ser kilojoules por libra masa. No sé si estén por libra mol. Sí, están por libra mol. BTUs por libra mol. Son las unidades. BTU por libra mol. Entonces, ya podemos sustituir. No sé si tengan dudas aquí. Entonces, siempre que necesitemos un gas ideal de este tipo, tenemos una tabla, ¿no? No tenemos volúmenes, eso los calculamos con la ley de los gases ideales, pero energías sí las tenemos. Y se leen únicamente con la temperatura. Entonces, ya podemos regresar al pizarrón aquí. Y resolver. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir en la ecuación para calcular el calor. Voy a borrar el diagramita, ¿no? Para tener más espacio aquí. Este también. Entonces, para el calor, Q va a ser igual a delta U más W. Más W. Q va a ser igual delta U, U2 menos U1 más W. U es igual a U2 4007.2 menos 2984.4. Esto está en BTUs por libra mol. Profe, ¿no va a importar que ese esté en libra mol y el otro en libra masa? Sí, sí importa. Lo vamos a tener que convertir con el peso molecular. ¿Sí? Esto está en libra mol, mientras que el trabajo está en libra masa, entonces aquí necesito multiplicar por el peso molecular. 40, bueno, dividir 44 libras por libra mol. Cancelamos libra mol, nos van a quedar BTUs sobre libra masa. Más el trabajo de frontera. ¿Cuánto había dado el trabajo de frontera? Ya lo borré. 6.32. 6.32. Muy bien. 6.32 BTU por libra masa. Y el calor entonces es igual a lo que es entre 44 29.56. A mí también me dio eso, ¿Ok? BTUs por libra masa. profe. Ok, muy bien.
¿Preguntas, jóvenes? Si checan, no tiene mayor complicación, simplemente hay que entender qué nos está pidiendo el problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a estimar? ¿Cómo calculo el trabajo? Si no tengo los volúmenes, con la ley de los gases ideales. Y después usar tablas termodinámicas para encontrar los valores de los gases ideales, como este tipo de gases. Si fuera vapor de agua, pues usamos la tabla de vapor de agua, ¿verdad? Pero para este tipo de gases es relativamente más simple hacer los cálculos, porque como no cambian de fase a las condiciones en que los trabajamos, pues siempre están como gases. Entonces no hay ningún problema. El agua tiene su complicación porque hay que ver si está líquida, si está saturada, si está como gas, si está como vapor sobrecalentado. Y eso pues nos genera tener que hacer mayores análisis, ¿no? A las condiciones de cómo está el fluido, cómo se encuentra el fluido en un determinado momento. Entonces,